esta semana nos ha tocado al grupo 2 presentar el resumen semanal. Y bueno, antes de empezar con lo que es la materia, hemos añadido una pequeña frase que nos dice: cuanto más grande la prueba, más glorioso es el triunfo. Una pequeña reflexión acerca de esto es que es verdad, la universidad nos está matando lentamente, pero es porque en verdad vale la pena. Es un sacrificio que nos está costando sudar lágrimas y sangre, pero es porque en verdad vale. Ahora, como el primer tema que revisamos es el diseño de estructuras. Fue el primer ejercicio que realizamos desde el semisumador. Revisamos la parte de la programación, el modelado y la simulación. Para la programación, revisamos el ejercicio resuelto tanto en tablas de verdad como en funciones y en circuitos. En el modelado, revisamos los circuitos en RTL, Technology, el Test Bench y también lo que es el forzado. Bueno, continuando con el resumen semanal, podemos observar que hicimos diferentes ejercicios en esta semana que pasó. Como por ejemplo al inicio empezamos lo que era un semisumador. En este caso podemos observar que para realizar ya sea diferentes programas, cada persona tiene una diferente forma de hacerlo o de analizar dicho programa o situación. Entonces, en este caso podemos observar que para la realización del semisumador utilizamos lo que es la tabla de verdad. Podemos observar que tenemos las líneas de programación, nuestro modelado de RTL, también realizamos lo que era el test bench y el resultado que tenemos sería nuestro semisumador al momento de simular. En esta parte de que utilizamos tablas de verdad. Cámbiale, Jessy, por favor. Ya. Otra forma que utilizamos también fue con señales. Obtenemos los mismos resultados en lo que sería la simulación y también en lo que es test bench para realizar las señales. En este caso podemos observar que tenemos la programación es un poco diferente a la anterior, que era la tabla de verdad, en las cuales asignamos lo que serían las señales y realizamos una suma y el carry. Cámbiale, Jessy, por favor. Ya. También otra forma que habíamos observado es mediante la ecuación. En esta parte podemos observar también que cambia lo que sería la programación. En estas pequeñas líneas podemos observar que solamente ocupamos lo que sería la computador y también podemos observar que hemos realizado lo que es el RTL, los modelados y también realizamos el test bench y la simulación que tendríamos similar a las demás, ya que estamos haciendo en los tres casos un semisumador. Como siguiente ejercicio realizamos lo que es el convertidor de código del 0 al 9. Para eso, como dato teníamos que íbamos a ingresar un dato y vamos a obtener un código. Este dato va a ser de 4 bits, de igual manera que el código. Para esto trabajamos con 3 tipos de conversión. El gray, usando la sentencia with select, el exceso 3, usando la sentencia when else, y el Eiken 2421, usando el if, teniendo en cuenta que debemos, para poder ocupar el if, debemos usar el process. Y bueno, el código libre, que era elección de nosotros, al igual que el tipo de sentencia que debemos usar. Ya. Como primero tendremos que el gray con with select, para lo cual está establecido lo que son las entradas y salidas, como es un vector de 4 posiciones de 0 a 3. Y para asignar lo que es el dato de código está con with dato select, lo que es la entrada del dato como vector y, o sea, la asignación del valor cuando es la entrada del valor a eso y la asociamos con base de redacción, que este es de tipo gray. Tenemos en la parte derecha lo que son su representación. También como hicimos el test bench, está también lo que es
las líneas de código para la simulación y en sí la simulación que nos da con base a lo que metimos los datos. El segundo que tenemos es exceso 3 con Wendels. La parte de arriba es prácticamente lo mismo y lo que cambia es aquí en el código de la arquitectura. Está lo que son la asignación de datos cuando el dato que se ingresa son los valores del 0 a 9 y están los casos contrarios. Está la representación del TDC y el Technology, lo que es asimismo como habíamos hecho del anterior para la simulación y los datos que estos nos dan. Tenemos el ICANN 2421 con IP dentro de un process. Entonces está lo que es la parte inicial lo mismo y lo que cambia es acá. El process está con respecto al dato, empieza y hace las comparaciones con los ingresos del dato, se le asocia lo que son sus valores. Está la representación del TDC, el technology, asimismo lo que es el código para simulación y su simulación. Y finalmente tenemos lo que es el libre, que en este caso está hecho lo que es XS3 con WithSelect. Está la misma parte de acá arriba y la parte de abajo está dando lo que es el valor con la condición when para los valores, representación del TLC y el technology. En sí la simulación es la misma y la representación de los datos en la simulación. Ya. Y como conjunto de los dos temas, vimos un convertidor con selector, para lo cual teníamos dos entradas con vectores que son de datos de 4 bits y de selector de 2, de los cuales era una selección para sacar lo que son los códigos. Cuando se elegía 00, el código salía sin ningún cambio. 0 y 1 nos daba gray, 1, 0 nos va a dar lo que es exceso 3 y 1 nos da ICANN 2421. Ya. Para lo cual hemos desarrollado con WhenElse, lo cual está por las entradas de dato y X, que en este caso es nuestro selector, para dar lo que son los valores para cuáles correspondan. Aquí podemos ver también que está lo que es el TLC y el Technology. Aquí tenemos en lo que es la representación para lo que es nuestra simulación, los valores que estos van a tener, las variables en su respectivo tiempo y las simulaciones de cada uno de los casos. Listo. Tenemos también lo que es el diseño de sistemas digitales combinacionales. Para eso revisábamos que la representación puede ser, que hicimos inicialmente fue de compuertas, el semisumador. Podemos hacer uso de los codificadores y decodificadores y los multiplexores. Y en la descripción del comportamiento, como lo revisamos desde las tablas de verdad, las funciones, el circuito y el código libre. Son las 4 maneras por las que podemos realizar el circuito. Los sistemas digitales combinacionales, como sabemos, tenemos lo que es el sistema digital con una entrada X y una salida Y. Dándonos también la ecuación que Y es igual a F de X. Entonces, el diseño de sistemas digitales secuenciales y autómatas finitos está de igual manera. El sistema digital, tenemos una entrada de I y una salida de O, sabiendo que hacemos uso de la señal de clock. Este clock puede ser un atributo que nos da un evento, que en este caso serían los estados, ya sea cuando se encuentre en 1 o cuando se encuentre en 0. Bueno, esta ha sido la parte, se podría decir,
teórica, un poco de lo que revisamos. A continuación vamos a presentar lo que es la parte de la interfaz en el programa. Bueno, como había mencionado mi compañera, ahorita vamos a observar lo que sería la interfaz del programa de lo que es el semisumador. En este caso, como podemos observar, hemos realizado a partir de la ecuación utilizando la compuerta XOR para realizar lo que es el semisumador. Podemos observar que tenemos la programación, hemos creado lo que es el RTL modelado, tenemos, como podemos observar, tenemos el semisumador, la compuerta XOR, los carry, las dos entradas y las dos salidas del semisumador. Tenemos el technology. En este caso, podemos observar que hemos creado también lo que son los LUTs en lo que es la parte del technology, las mismas dos entradas y dos salidas. En este caso, la semisumadora y lo que es del carry. En lo que es la parte de nuestra simulación, podemos observar que tenemos la parte de lo que sería el test bench y le hemos realizado lo que es la simulación. En este caso podemos observar que al momento que nosotros realizamos lo que sería la parte del test bench, se nos hace bastante más simple el momento de poder observar la simulación. Podemos observar que en cada iteración tenemos lo que sería 0, 0 y bueno, lo que es realmente lo que sería la parte de del semisumador en la parte de suma y lo que es del carry. En este caso es la simulación acerca de lo que sería nuestro semisumador. Tenemos acá vuelta la representación de lo que tenemos del selector para lo que es nuestro código. Aquí como vemos está lo que es la asignación de valores para los datos. Tenemos también lo que es el RTL. En la cual esta es esta representación, ya que son varios casos. Tenemos lo que es el text. Y como vemos aquí también tenemos representación y como sabemos si hacemos clic podemos tener lo que es también lo que son las ecuaciones, el esquemático, las tablas de verdad y los mapas. Para la simulación también, aquí como vimos en las diapositivas, estaba lo que son las asignaciones de los valores con respecto a los tiempos que nosotros queramos y todos los datos aquí para representar toda la simulación. Y tenemos acá vuelta lo que es la simulación. Corremos todos los casos. Perdón. Ya. Tenemos lo que son todos los valores con su respectiva en sí transformación. Tenemos entonces aquí hasta el caso 9 lo que es su conversión normal. Del 10 al 19 tenemos lo que es de Gray. De 20 a 29 tenemos lo que es exceso 3. Y de 30 a 39 tenemos lo que es de IQ 24-21. También como se vio que podríamos hacer el forzado, podemos asignar el último valor. Forzar, pongámosle el 5. Y forzamos un valor que sea en sí el mismo. Y como vemos está también ahí bien
para hacer el ejemplo de forzado. Listo, para terminar tenemos lo que es el cuestionario. Como primera pregunta, tenemos un complete la frase. Nos dice, la estructura HDL consiste en, teniendo como respuesta correcta el literal A, una descripción textual que involucra muchas entradas, salidas y operadores. Tenemos la justificación correspondiente, así como el nivel de dificultad y la fuente de verificación. Como segunda pregunta, tenemos ¿para qué se utilizan las secuencias concurrentes? Respuesta correcta, literal B. Se utilizan para el modelado del hardware. Con la justificación, el nivel y la fuente de verificación. Como tercera pregunta, complete la frase. La descripción por flujo de datos indica la forma en la que los datos se pueden transferir de una a otra sin necesidad de, teniendo como respuesta correcta literal C. La descripción del flujo de datos nos indica la forma en que los datos se pueden transferir de una señal a otra sin necesidad de declaraciones secuenciales. If, then, else. Como cuarto tenemos elija la opción correcta. Declaraciones secuenciales y declaraciones concurrentes. Primero, una declaración secuencial de la forma if, then, else dentro de un proceso donde su ejecución debe seguir un orden para evitar la pérdida lógica descrita. 2. Una declaración concurrente es necesario seguir un orden, ya que no importa el orden en que se ejecuten. 3. Una declaración concurrente no es necesario seguir un orden, ya que no importa el orden en que se ejecuten. Y 4. Una declaración secuencial de la forma if, then, else dentro del proceso donde su ejecución no debe seguir un orden para evitar la pérdida de la lógica. La respuesta correcta es A. Declaraciones secuenciales con una declaración secuencial de la forma if, then, else dentro del proceso donde su ejecución debe seguir un orden para evitar la pérdida de la lógica descrita. Y B. Declaraciones concurrentes con una declaración concurrente no es necesario seguir un orden, ya que no importa el orden en que se ejecuten. Finalmente, tenemos como pregunta 5, escoja verdadero o falso. En la creación de un semisumador de VHDL existen 3 partes importantes. Tenemos como respuesta correcta el literal A, programación, modelado y simulación. Con su respuesta correcta, justificación, nivel de dificultad y fuente de verificación. Bueno, esta ha sido la presentación del resumen. Ya, recuerden que la pregunta número 5 está mal estructurada, ¿no? Porque no solamente es la estructura semisumador y además la fuente no pueden ser los apuntes de clase. Recuerden, los apuntes de clase son como una fuente adicional, pero los apuntes de clase son solamente como referencia. Necesitan una fuente bibliográfica que respalde lo que ustedes están presentando. Entonces tienen que reestructurar la pregunta número 5, ¿ya? Por favor. Listo, chicos, muy bien. Vamos a, después de hacer este recordatorio pequeño de lo que hemos trabajado la semana pasada, vamos rápidamente a revisar lo que ya. Recuerden, la pequeña tarea que quedó es básicamente la consulta de los procesos de instanciación de componentes. Ya, permítanme un segundo, chicos.
Mil disculpas, chicos. Ya, como ustedes pueden ver, aquí nosotros tenemos lo que vamos a trabajar. Básicamente es dos procesos muy importantes, ¿no? El proceso de instanciación de componentes mediante instanciación directa, ¿sí? Y el proceso de instanciación de componentes mediante la descripción de componentes. Y obviamente cada uno de ellos requiere el uso de la sentencia PORTMAP o del mapeo, ¿ya? Para esto voy a pedir voluntarios. Necesito 3 grupos, si es que quieren, y si no, hacemos por sorteo, no hay ningún inconveniente. El grupo 1, un grupo se va a encargar solamente de lo que son las definiciones, explicarnos las 4 definiciones, lo que es la definición estructural, la descripción estructural, lo que es el módulo top, lo que son los componentes y la instanciación de componentes. O sea, solamente esas 4 definiciones. Un segundo grupo va a exponer lo que es la instanciación directa, explicarnos lo que es la instanciación directa, empleando la sentencia work. Y un tercer grupo va a explicarnos un poquito lo que es la instanciación mediante declaración de componentes. ¿Existen tal vez voluntarios para cada una de esas actividades o hacemos rápidamente el sorteo? ¿Algún grupo que... Sorteo, muy bien, listo. Entonces, vamos a hacer un sorteo. Ya, para esto dejo de compartir acá. Recuerden, ustedes son 8 grupos, entonces venimos acá rápidamente. Bien, muy bien. Ya. Recuerden. Échalo a la suerte. Generador de números aleatorios. Entonces vamos a generar desde el 1 hasta el 8. Vamos a generar 3 resultados sin números repetidos, ¿ya? Listo, chicos, preparados. Vamos a hacer el sorteo de quién expone cada cosa, ¿ya? Ya, 1, 3 y 4. Muy bien, ya. El grupo 1. ¿Quién es el representante del grupo 1, por favor? Un representante del grupo 1, por favor. Chicos, Jessy, ¿quiénes son del grupo 1? Aquí, disculpe. ¿Quién? Ya Samara. Ya, muy bien. A ver, ¿quiénes son? Grupo 1. Esto es las definiciones. Aquí. ¿Melanie? No, Giovanna. Giovanna, perdón, mil disculpas, no lo escuché. Como no veo ahorita quién está hablando porque estoy compartiendo. Muy bien, entonces. Definiciones. Ya. El grupo 1. El grupo de la señorita Lizano, ¿sí? Sí. El grupo de la señorita Lizano, correcto. 2. Ya, el grupo 2 se va a encargar de lo que es, sí, la instanciación de componentes, sí, de forma directa. Esto hace referencia a la sentencia Word o a la librería Word, como quieran decirlo. Un representante del grupo 2, por favor. ¿Sí? El de nosotros, Inge. ¿Nombre? Chuquitarco. Señor Chuquitarco. Perfecto. Y 3, vamos a hacer la instanciación de componentes. Sí. Esto es por el proceso de declaración. ¿Ya? Entonces recuerden que esto hace 2 procesos. La declaración y luego la instanciación. ¿Ya? ¿Quiénes son del grupo número 4, por favor? Nosotros, Inge. ¿Nombre? Pérez. Señor Pérez, perfecto. Ya, muy bien. Entonces, el grupo del señor Pérez, el grupo del señor Chuquitarco y el grupo de la señorita Lizano nos van a ayudar el día de hoy, ¿ya? El grupo de la señorita Lizano, con la parte de las definiciones, son 4 definiciones sencillas del grupo del señor Chuquitarco.
con lo que es el proceso de instanciación directa y el grupo del señor Pérez con lo que es el proceso de instanciación mediante declaración de componentes. ¿Ya? Listo, chicos, comencemos, por favor. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Listo, chicos, por favor, comencemos, rapidito. Ya, recuerden el grupo 1, el grupo de la señorita Lizano, solamente tiene que exponer las 4 definiciones. Son 4 definiciones. ¿Cuáles son esas definiciones? Recuérdenme. Chicos. Sería definición estructural. Tendríamos modelo top, componentes. Y instanciación. Instanciación. Ajá. Ya, correcto. Comencemos, por favor. Ya. Bueno, la primera sería la que tenemos correspondiente a lo que es la descripción estructural. Aquí básicamente nos dice que tenemos que enumerar los componentes de un circuito y sus interconexiones. Con esta herramienta hay 2 formas de hacerlo, mediante esquemas y mediante lo que es los lenguajes. Cuando se da por esquemas consiste en una descripción gráfica y es conocido como el método tradicional. Cuando se utiliza con el lenguaje, se va a enumerar cada uno de los componentes del circuito, las conexiones, puntos de entradas, puntos de salida. Se puede observar también lo que son los estados del sistema. Como podemos observar en el gráfico, tenemos la entrada, la entidad y la salida. También se puede describir un componente del sistema digital a través de la instanciación de alguna entidad. Los puertos interconectados por señales y este tipo de descripción se denomina estructural o de estructura. Podemos también aquí en esta parte observar cómo se puede programar las conexiones entre los puertos, que se utiliza por lo general en lo que es de la arquitectura con el componente, y utilizamos un begin para utilizar también lo que es el format. Los componentes son entidades que ya son declaradas y también compiladas anteriormente. Como podemos observar aquí también tenemos un subcircuito que el nombre de la entidad se utiliza para que el código que se ha compilado como parte de otro fichero se puede utilizar tantas veces como sea necesario y se puede utilizar o asignar el chip I o el chip J, que el mismo componente con las distintas señales de entrada y salida. Es decir, que este de aquí ya lo podemos utilizar para futuros programas. Dentro también de la descripción estructural del circuito aparece lo que es la sentencia generate, que se utiliza para poder generar de una forma automática un array de interconexiones mediante instrucciones de asignación y de los componentes, como podemos observar en la parte de aquí. También se habló de lo que es el modelo top. Aquí es un entorno de trabajo que se gestiona y almacena las distintas unidades y estructuras que forman parte del diseño que se elabora. Este diseño se realiza de forma descendente sobre las jerarquías de unidades que lo forman. También podemos decir que este módulo será el único que conozca dónde se almacenan las unidades de diseño y será capaz de recuperar el código de cualquier dado, su nombre y tipo de elementos que correspondan. Esta es una funcionalidad para realizar la elaboración de un diseño jerárquico. Los componentes sería que se divide en un sistema de módulos más pequeños y construye los módulos en secuencia. Aquí también podemos observar que de acuerdo con el diagrama y con un código de VHDL segmentado en cada parte, son los que se comienza a realizar un diagrama de alto nivel. El mecanismo más utilizado para describir un sistema digital en una vista estructural nos dice que es esencialmente los diagramas de bloques. Y
El primer paso para la declaración de componentes es que un componente make know en una arquitectura. El segundo paso sería la creación de instancias de componentes y aquí se utilizaría la instanciación del componente y la especificación de la interfaz. Los componentes de una estructura, de una descripción estructural. Aquí también se puede Ya, observar. un segundo, esa parte ya no corresponde, recuerden, a ver, estos son solamente 4 definiciones claras. Por ejemplo, la parte, estamos mezclando, volviendo a retomar los temas, decimos en una parte, los volvemos a decir. Son 4 definiciones de las que nosotros hemos dado ya 3. Recapitulemos rápidamente. La primera definición que tenemos que tener bien clara, ¿sí? Es el proceso de descripción, ¿sí? Estructural. Ya, entonces atendamos, chicos, esta parte porque esta parte sí es importante. Quiero que me atiendan, por favor, activen sus cámaras, ¿sí? Y atiendan, ya, a ver. Entendamos la primera parte. El proceso de descripción comportamental que ya acabamos la semana pasada es aquel proceso mediante el cual se crean estructuras VHDL describiendo a través del lenguaje el comportamiento de un sistema digital. A eso se conoce como descripción comportamental. La descripción estructural es el proceso mediante el cual nosotros creamos estructuras VHDL a través de 2 procesos. Listar, numerar, llamar, como quieran decirle, a elementos que se llaman componentes, ¿sí? Y luego el segundo proceso consiste en desarrollar sus interconexiones, ¿ya? Entonces, ahí está claramente especificado lo que es una descripción estructural. La descripción estructural consiste en enumerar, ¿sí? O instanciar los componentes y establecer, ¿sí? Establecer sus conexiones, ¿ya? Listo, entonces ahí está la segunda definición, ¿no es cierto? Lo que es básicamente, ahí está la definición de lo que corresponde a la descripción estructural. Entonces, descripción comportamental, describir sistemas digitales a través de código, a través de describir su comportamiento. En cambio, la descripción estructural consiste, ¿sí?, en describir componentes y establecer sus interconexiones. Ya, obviamente hay que hacer el juego de palabras de ahí. Ya, listo. De ahí vienen dos definiciones muy importantes. Módulo top y componente. Ya, no es modelo, recuerden, es módulo top. Ya, entendiendo que esta definición comienza con una idea súper clara. Tanto el módulo top como el módulo componente son estructuras VHDL. Los dos son estructuras VHDL. ¿Podemos subir un poquito, señorita Lizano, por favor? Hasta ahí, justamente. Ya, fíjense lo que dice, ¿no es cierto? El módulo top gestiona y almacena distintas unidades y estructuras que forman parte del diseño elaborado. Ya, entonces, ¿qué es el módulo top? Es un contenedor, ¿no es cierto? El módulo top es una estructura VHDL. Aquí está solamente para que lo recuerden. Si es que no lo ven, por favor, recuerden. Módulo top, ¿no es cierto? Gestiona, almacena distintas unidades, dice, ¿no es cierto? Distintas unidades, ¿sí? Y estructuras que forman parte o que se unen para formar un diseño, ¿sí? Entonces, fíjense, esta parte es muy clara. Entonces, ¿qué es un módulo top? Es una estructura VHDL, ¿no es cierto?, que forma parte de un sistema jerárquico o de una estructura jerárquica de diseño en la cual el módulo top se encarga de gestionar o almacenar estructuras VHDL denominadas componentes. Y a través de esto se establece justamente el diseño que se desea elaborar, ¿ya? Listo, bajemos un poquito, señorita Lizano, por favor. ¿Ya? Componentes, muy bien, hasta ahí. La parte de arriba. La parte de arriba, un poquito más de arriba, donde dice componente. Ahí, justamente, 4 componentes. Ya. ¿Qué nos dice que son los componentes? Comenzar por la idea nuevamente de que son estructuras VHDL que forman parte de un diseño jerárquico, pero fíjense lo que dice aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Son módulos más pequeños
que contribuyen, ¿sí? Que contribuyen, ¿sí? Al desarrollo de estructuras VHDL, ¿no es cierto? Entonces, fíjense aquí, los componentes son estructuras VHDL, ¿sí? Que forman parte de un diseño jerárquico y que son llamadas o que son contenidas por el módulo top. ¿Ya? Ahora, lo que dijo su compañera hace rato es muy importante. Tanto las estructuras VHDL componentes como las estructuras VHDL módulos top son, ¿sí? Estructuras VHDL que ya están compiladas y que se encuentran en funcionamiento. ¿Ya? Listo, nos falta una definición. Ahora sí, vamos a una definición, la última definición, y esa es la que no nos dan todavía los compañeros. ¿Qué es el proceso de instanciación? Específicamente esa definición. ¿Qué es el proceso de instanciación? Esto me parece que está más abajo ahí. La instanciación de componentes. Ya, pero ¿qué es el proceso de instanciación? Dije, el proceso de instanciación básicamente es utilizar los componentes en el módulo top. En este caso existe una sentencia para poder realizar esto, como podemos ver en la imagen. Eso, recuerda, Alex, eso va a exponer sus compañeros. O sea, los dos modelos, tanto el modelo de instanciación directa o el modelo de instanciación por declaración, lo van a exponer sus compañeros. Pero yo quiero que ustedes me digan claramente la definición del proceso de instanciación. ¿Qué es instanciar? Bueno, una vez que se declara un componente de su instancia, se puede crear dentro de un cuerpo. Esto se realiza dentro de la arquitectura y bueno, la sintaxis es lo que ya explicarán mis compañeros. Ya, exacto. Bueno, más o menos. Ya, a ver, ya, listo. Esta parte me quedan debiendo, porque sí, me quedan debiendo esta parte. A ver, aclaremos entonces. Dejemos de compartir, por favor. Ya, muy bien. Listo, chicos. A ver, atendamos entonces. Proceso de instanciación de componentes. ¿Qué es la instanciación de componentes? La instanciación de componentes, sí, es el proceso mediante el cual se establece de manera ordenada la estructura jerárquica de un diseño, sí, estructural. Eso es la instanciación de componentes. La instanciación de componentes es el proceso mediante el cual se establece la estructura jerárquica de un diseño estructural. ¿En qué consiste la instanciación de componentes? La instanciación de componentes consiste en, ¿sí?, determinar los módulos componentes que van a formar parte del módulo top. Eso es todo. Eso es la instanciación de componentes. Ahora sí, con sus compañeros vamos a ver los dos procesos de instanciación, tanto el proceso de instanciación por declaración de componentes como el proceso de instanciación directa empleando las sentencias work. Muy bien. Listo, comencemos por favor el grupo que tiene que exponer la instanciación mediante sentencia work o instanciación directa, por favor. Frank Sailema, muy bien, comencemos. Porque mucha gente luego dice, no, pero a mí también, sí, a mí también, de cierto, eso ha pasado históricamente.
Muy bien, listo, perfecto. Me gustó mucho, es una explicación bastante simple. A ver, veamos entonces. Como dijo su compañero el señor Sailema, la declaración directa o la instanciación directa es el proceso más sencillo, más rápido, ¿sí?, de poder desarrollar la instanciación de componentes. Para esto, escucharán lo que dijo su compañero, ¿sí? Recuerden, y ya se les viene repitiendo. Para poder instanciar los componentes deben ser estructuras que ya estén funcionando, creadas, compiladas, ¿sí? Entonces, esta parte es importante. Entonces, para eso se utiliza la librería Work y utilizamos la sentencia. Fíjense aquí, esta sentencia, por favor, ¿sí? Entity Work. ¿Qué es esto que dice aquí U0, U1, U2? ¿Qué es? Brian de la Cruz. Cuéntame, Brian. ¿Qué es lo que estoy señalando con la flechita? Sí, ese que dice U0, U1, U2. ¿Qué es? ¿Perdón? Los componentes. ¿Pero qué es? ¿Qué solamente, qué es esto de U0, U1, U2? ¿Qué son? Ya. Señor Sailema, súbele un poquito, por favor. Ya, atentos, chicos, por favor, atentos. Súbele un poquito más. Aquí ya. Fíjense aquí, es el nombre de la instancia. Ya, es el nombre de la instancia con la que estamos creando. Entity Work, nombre de la entidad que quiero instanciar y nombre de la arquitectura de lo que estoy instanciando. Ojo, ya. Muy bien, ahora, esta parte es importante. Bajemos nuevamente, por favor, señor. Ya, listo. Como ustedes se fijan, cuando nosotros trabajamos con el Entity Work lo que hace es crear todo en un solo proceso. Nombre de la entidad, Entity Work, nombre de la entidad que voy a instanciar, del componente, nombre de la arquitectura, ¿sí? Y el port map, ¿ya? Entonces, y todo esto, fíjense que se hace, por favor, fíjense dónde se hace. Todo esto se hace dentro de la arquitectura. Dentro de la arquitectura posterior al begin, ¿ya? Dentro de la arquitectura posterior al begin. Una vez que nosotros hemos hecho esto, ya nosotros creamos nuestro diseño jerárquico. ¿Sí? Una vez que nosotros hacemos esto, hemos creado nuestro diseño jerárquico. Listo, no se olviden, por favor. Nombre de la instancia. ¿Sí? Sentencia Entity Work. Nombre del componente que voy yo a instanciar. Nombre de la arquitectura que tiene ese componente y el mapeo de puertos. Recuerden, el mapeo de puertos o port map depende de cómo ustedes hayan declarado las signals para hacer el uso o entradas, salidas para hacer el uso de esas conexiones. No se olviden esta parte, por favor. ¿Ya? Y aquí están los dos métodos, o los dos procesos que sigue, ¿sí? El diseño estructural. Primero, recuerden, enumerar los componentes. Y segundo, ¿sí? Determinar sus conexiones. Recuerden, esos son los dos procesos que tiene la estructura, el diseño de una estructura a través de modelado estructural. Primerito, recuerden, numerar, nombrar, llamar, crear los componentes y segundo, establecer sus interconexiones. Punto, listo, se acabó. Ya. Gracias, chicos, muy amables. Vamos con el siguiente grupo. Vamos con el proceso de declaración, de instanciación de componentes por declaración de componentes. Michael Pérez. ¿Cómo está, Inge? Buenos días. VHDL es extremadamente potente en cuanto a un gran sistema. Se divide en subsistemas individuales y pequeños. Luego se va creando el sistema mediante la conexión de componentes individuales. Algunos les llaman subsistemas, subcomponentes o otros módulos. Esto es lo que conocemos como el diseño top-down y a este modelo se lo suele dividir en partes pequeñas para crear un sistema más complejo.
La declaración de componentes. Para usar un componente ya definido dentro de la entidad, se debe trabajar en la entidad y la arquitectura, que va a pasar a ser un subcomponente. En un nuevo componente es necesario primero declarar qué componente se va a usar y luego instanciarlo. Una declaración de componente simplemente especifica en la interfaz el número de entradas y salidas del componente mediante el uso de puertos de entrada y salida, input, output ports o generics. En este caso, la instanciación de componentes especifica cómo las entradas y salidas del componente declarado son conectadas en el diseño en que se utiliza el componente, en la instanciación por posición. La lista de conexiones se hace en el mismo orden en que los puertos fueron declarados en la entidad del componente instanciado, como podemos aquí observar en el ejemplo. Primero declaramos en la entidad del modelo top utilizado la sentencia port. Dentro de la arquitectura haremos la declaración de cada uno de los componentes. Esto quiere decir de las conexiones que estas van a tener internamente. Y ya, pero sigue, perdón por interrumpirte, sigue. Es necesario hacer la declaración de las señales también. Al finalizar, afuera del briefing, ahí se realiza la instanciación de componentes mediante la sentencia port map, que esta sería la encargada de establecer las interconexiones que tienen dentro de la nueva estructura a crear. Antes de que un componente pueda ser usado, como lo habíamos mencionado, este debería ser instanciado, lo cual consiste en seleccionar una especificación compilada de la librería y ligarla a la estructura. Como ya nos habían explicado en la parte anterior nuestros compañeros. Entonces, para eso se necesita el nombre de la instancia. Ya, pero esa parte ya es básicamente la instanciación directa por Word. Ahora, veamos aquí, por favor. Fíjense aquí. Muy bien, hasta ahí. Gracias. Perfecto. Recuerden, a ver, vamos a ver justamente lo que estamos creando. Primerito voy a hacer una gráfica de lo que estamos creando. Para eso voy a utilizar el color verde grueso. Ya, muy bien. A ver, todo esto que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Es la estructura VHDL módulo top. Estructura VHDL módulo top. Ese es el módulo top. Esto que voy a señalar en este momento es la entidad del módulo top. Ojo. Bueno, vamos a recordar rápidamente. A ver. Una estructura VHDL tenía 3 partes. ¿Recuerdan cuáles eran esas 3 partes? El encabezado, la arquitectura. Encabezado. Entidad y arquitectura. Ahí está. ¿Sí ven? Las 3 partes. Ahora, fíjense lo que estamos haciendo aquí ya esto. Todo lo que está en verde, ¿sí? Es la estructura módulo top. Ahora, fíjense acá, por favor. Dentro de la estructura VHDL se están creando 3 componentes. Componente 1, componente 2 y componente 3. ¿Ya? Entonces, ahí vemos la estructura jerárquica. Se está creando ya esto, por favor. Estamos creando ya esto. Módulo top, componente 1, componente 2, componente 3. Estamos creando esta estructura, por favor. ¿Ya? Estamos ya creando esa estructura. Entonces, ahora fíjense, y esta parte es importantísima. Cuando ustedes declaren, permítanme un segundo, ¿dónde estaba? Estamos aquí, muy bien. Perfecto. Ya. Cuando ustedes hacen el proceso de instanciación de componentes a través de la declaración de componentes, recuerden que hay 2 procesos. Primero, la declaración, ¿ya? ¿Dónde se hace la declaración? La declaración se hace antes del begin, por favor, no se olviden. Antes del begin. Antes del begin se hace la declaración de los componentes. Y después
se hace el proceso de instanciación o básicamente la creación de las conexiones, ¿ya? Eso se hace después del begin. ¿Qué significa? ¿Qué nombre tiene este D1, A1, N1? ¿Cómo se llama eso? Nombre de la instancia. Nombre de la instancia, ¿no es cierto? ¿Qué es DFF and NOR? ¿Qué son? ¿Qué son? Nombre de las estructuras ya creadas. Exacto, son los componentes que ya están creados. Y después de esto viene el port map. El port map ya obviamente ya hemos descrito que básicamente el port map es el proceso mediante el cual nosotros enlazamos las variables internas de la estructura VHDL módulo top con la de los componentes. Listo. Entonces recuerden, el entity work hace todo en un solo proceso y ese proceso se hace dentro de la arquitectura después del begin. El proceso de instanciación por declaración se hace, el proceso de instanciación de componentes por declaración de componentes se hace en dos partes. La declaración del componente que se hace antes del begin, como podemos ver aquí. Verán que el begin está aquí abajo, ¿no? El begin está aquí abajo, entonces en la parte de arriba del begin se hace la declaración de componente y en la parte de abajo del begin se hace en cambio la instanciación o la creación de las instancias a través del port map, ¿ya? Recuerden, ustedes deben definir un nombre, ese nombre se llama nombre de la instancia, ¿sí? Nombre de la instancia. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? ¿No? ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí, por favor? No, muy bien, podemos dejar de compartir. Listo, muy bien. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Ya? Recuerden. Qué terrible, Dios mío, esto está terrible. Se ven noticias y no hay paso, todo está cerrado, la gente quiere trabajar y no puede. Este fin de semana se veían videos de cómo la gente tenía que botar toda su leche y todos sus productos. Qué terrible realmente. Es contradictorio lo que se está viviendo en este momento. Piden trabajo, pero no dejan trabajar. A ver, vamos a ver. Creación de estructuras VHDL, ¿no es cierto? Modelo o descripción, perdón. Mostrarle al país la situación que se presenta en Quito, pero sin embargo, durante estos 8 días de paro hemos sido agredidos en diferentes sectores. Desde aquí rechazamos la violencia, venga de donde venga. Simplemente les pedimos a todos los sectores que nos dejen cumplir con nuestro trabajo, mostrarle al país la realidad que se vive en las ciudades y en los diferentes sectores en este momento a propósito de este paro de actividades. Creación de estructuras VHDL, ¿no es cierto? Descripción. Sí, estructural. Ya. Vamos a hacer, recuerden esta parte, vamos a ver, recuerden que esto consiste en crear una estructura VHDL. ¿Ya? Esto es una estructura VHDL que se llama módulo top. Que tiene obviamente su encabezado, que tiene su entidad y que tiene su arquitectura, ¿no es cierto? Y dentro de la arquitectura yo llamo a diferentes componentes. ¿Sí? Estructuras VHDL. Nosotros lo que hacemos es nada más informar. Eso es lo único que hacemos, llevarles información. Componente, ¿no es cierto? Estructura VHDL. Como les indicamos más temprano, continúa encerrado acá este componente. Materia del sur del... Ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita nosotros es crear, ¿sí? Como ejercicio, vamos a crear un sumador completo en base a semisumadores. Tampoco en el otro extremo, en la curva de Santa Rosa, no vimos focos de manifestaciones, tampoco ingresos de manifestantes, la situación acá se mantiene tranquila. Más abajo sí hay un foco de manifestantes. Ya usando semisumadores. Ya.
Muy bien. ¿Qué forma tenía el sumador completo? Recuerden, chicos, por favor. ¿Qué forma tenía el sumador completo? ¿Qué nomás tiene el sumador completo, chicos? Eran 3 entradas, 2 salidas. 3 entradas, correcto. 2 salidas, ¿no es cierto? Y 2 ¿Ya? semisumadores. Exacto. Entonces, en este caso, como ustedes recordaron, las entradas eran A, B y carry de entrada. ¿Ya? Correcto. Y las salidas son suma y carry de salida. Pueden poner así, C in y C out, ¿no es cierto? Así se van a llamar. Y esto es del full adder, ¿no es cierto? Esto es del full adder, ¿no es cierto? Ya. Ahora, recuerden, para poder crear este componente, nosotros lo que vamos a hacer es llamar dentro de este componente a componentes más pequeños, ¿no es cierto? Que son básicamente los semisumadores y que ya los trabajamos, ya los tenemos incluso listos, que son básicamente, ¿ya? ¿Y qué nomás tenemos? Recordemos, ¿qué nomás teníamos en el half adder? Recuerden, half adder o semisumador. ¿Qué nomás tenía el half adder? 2 entradas y 2 salidas. Exacto. Suma y Carry. carry, perfecto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Vamos a crear un sumador completo en base a semisumadores. ¿Ya? Vamos a llamar ya a los componentes. Ahora sí, por favor, vamos a hacer el sorteo. Son 8 grupos y 4 grupos van a hacerlo con sentencia work y 4 grupos lo van a hacer con declaración de componentes. Ya, muy bien, ya saben cómo opera esto. Voy a compartir la pantalla. Ya, muy bien, ya se puede ver, perfecto. Voy a hacer del 1 al 8, igual 8 números, ¿sí? Recuerden, los 4 primeros grupos que salgan sorteados van a desarrollar el diseño mediante instanciación de componentes por sentencia work, es decir, instanciación directa. Y los otros 4 van a instanciarlo a través del proceso de instanciación de componentes. Desarrollemos el sorteo. Muy bien, perfecto. 3, 4, 8 y 1. Entonces, el grupo 3, 4, 8, los grupos 3, 4, 8 y 1 son los grupos que van a trabajar con Work y los grupos... Ya, muy bien. Entonces, 5, 2, 7 y 6. Muy bien. Entonces, ya. Los grupos 5, 2, 7 y 6 van a crear el half adder utilizando, sí, instanciación por declaración de componentes. Instanciación por declaración de componentes. ¿Ya? Y en cambio, el grupo número, los grupos números 3, 4, 8 y 1, 3, 4, 8 y 1, ¿sí? Van a utilizar el proceso de instanciación a través de la sentencia work. ¿Ya? ¿Preguntas, por favor? Chicos, preguntas, por favor. Recuerden, 3, 4, 8 y 1 van a hacerlo por sentencia work. 5, 2, 7 y 6, ¿sí? Instanciación por declaración de componentes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? Muy bien. Para esto tienen media hora. Media hora. Son 8 y cuarto, 8 y 45 revisamos. ¿Ya? Rapidito, por favor, comiencen a trabajar. ¿Hago grupos? Hago 8 grupos. Ya, muy bien. Entonces voy a crear 8 salas. Voy a crear 8 salas. Ya. 8 salas. Van a poder ingresar ustedes a sus salas. Por favor, la sala no va a cambiar el nombre, solamente dice sala 1, grupo 1, sala 2, grupo 2, sala 3 y así hasta la sala 8 para el grupo 8. Listo, chicos, están creadas todas las salas. Ya pueden comenzar a ingresar. Recuerden, cada sala tiene el número
del grupo que al que ustedes pertenecen. Si son al grupo número 1, se van a la sala 1, y si son al grupo número 8, se van a la sala 8 y así respectivamente. Ya, comiencen a trabajar, chicos. 8:45, revisamos los diseños. Rapidito. Ingresen a sus salas, chicos, por favor. Señor Chanaguana, si es que tienes problemas, me avisas para asignarte a tu sala. Que me asignen a sala 3. Sala 3, muy bien. Sí. En este momento, señor Chanaguano, vamos con José Luis Chanaguano, asignamos a la sala 3. ¿Por qué apagan las cámaras ya? ¿Qué dijiste? No escuché. ¿Por qué apagan las cámaras, digo? Porque sí.
la suma de salida, en esta parte donde asignamos el Oigan, hagan disociar eso, ya les mando cómo está.
Ese es el semisumador, ¿no? Sí tengo yo también. Yo no entiendo, pero ¿cómo hay que instanciarle? O sea, hay que crear como que dos componentes y mediante esa línea con el Word, le llamas a los dos o cómo hay que hacer eso. Eso no entiendo. O sea, más o menos así, porque ahí está, mira, dice componente Jalader. Ahí yo le cambio lo que está ahí, como lo instancié yo. De ahí creo que ya debe valer, según yo. Pero no tiene 3 entradas. Es que este es semisumador nomás. Ah, no escuché eso.
Listo, chicos, comencemos. Tercero terminó el inglés Lewis Hamilton. La próxima competencia del Mundial de la Fórmula 1, la 10ª del calendario, será nuevamente en territorio del Gran Premio Mecánico. A ver. Qué frío. Deporte total. Y previo a un nuevo Grand Slam, los torneos ATP de Queens y de Hall tuvo algunas importantes sorpresas. Esto a propósito De los grupos 3, 4, 1 y 8, ¿algún voluntario? Aquí, el grupo 1. Alex, vamos, de una, Alex. Comencemos. Y prepárense también grupo 2, 5, 6 y 7. Ya, comencemos, Alex. Aquí tenemos lo que es el módulo top, que sería esto. Bueno, primero vamos a mostrar lo que es los componentes. Este es el semisumador, como lo hemos creado, como tenemos 2 entradas, 2 salidas. En este caso las entradas eran A, B y las salidas suma y carry. Bueno, esta es la composición. Y para el sumador completo, aquí está lo que es la línea necesaria para instanciar el componente. ¿Por qué tienes tres? Estos eran del otro modo, dije, con instanciación de componente. Ya. Estaba probando, pero bueno, el que nos pidió era este. Aquí tenemos la línea, instanciamos el componente, y en este caso, como nuestros semisumadores tienen cuatro valores, 2 de entrada y 2 de salida, entonces estos son los valores que nosotros les añadimos, que en este caso son los que tenemos aquí, A, B, C, el suma y el carry. Este es el carry de entrada del sumador completo. Y entonces aquí tenemos el RTL. Ábrele. Aquí está. Fíjense, chicos, a ver, esta parte quiero que la vean. Mire, quiero que vean, por favor, porque esta parte es súper importante. Fíjense, por favor, aquí cómo se puede claramente ver los componentes, ¿no es cierto? A ver, den los componentes. ¿Qué es U1 y qué es U2? Los semisumadores. No. Ya, regresemos al código. Nuevamente. El nombre de las instancias. Exactamente. Fíjense aquí, es el nombre de las instancias. Ya. Su compañero está poniendo... déjenme ver. Sumador, work. Ya, miren aquí, por favor. Este semi es el nombre que su compañero tiene para los componentes, como ustedes se fijan, ¿ya? Y U1 y U2, en cambio, son los nombres que le está utilizando para las instancias, ¿ya? Muy bien, regresemos al RTL, Alex. Ya, entonces fíjense, por favor, aquí. Como ustedes se fijan, U1 y U2 son los nombres de las instancias. Semi y semi son, en cambio, los nombres de los componentes que él está instanciando. Semi se llama el componente U1 y U2 se llaman los componentes que tiene las instancias que su compañero está creando. Y obviamente aquí está el componente 1, el componente 2 y aquí está la función de carry. Abre uno de los componentes, por favor. Fíjense que es lo que ya hicimos, o sea, es lo que ustedes ya diseñaron antes, ¿ya? Listo, ¿tienes la simulación, por favor, tal vez? Sí, pero solo lo habíamos hecho con 2 valores por el tiempo.
Por forzado, no hay ningún inconveniente. Con 0, No, 0, sí 0 lo yo. estoy creando el test bench, solo que con Ah, ya, los valores. perfecto. Ah, Ya, muy bien. Muéstrame el test bench un ratito. ¿Qué tienes en el test bench? En simulation. Ahí está, ya. Wow. No, ese es. Ya, bájale, déjame ver. Ya. solo con dos. Ya, entonces en este caso, su compañera está trabajando con ABC1 y 000. Ya, recuerden, aquí su compañera está trabajando con la sentencia after, ¿no? Recuerden que también se puede trabajar con la sentencia wait for. Y con eso no tienen que ir sumando, solamente ponen el valor que quieren esperar, ¿no? Ya, listo, regresemos por favor a la simulación. Ya, 0 más 0 más 0, recuerden que es 0 con salida 0, 1 más 1 más 1 es 0 con salida 1. Ponle por favor, fórzale un dato, cualquiera. Cursar, 1, aplicar OK, listo, ya ahí está bien. Ya, ahí genera la iteración. Ya, entonces como ustedes ven, 0, 0, 1 me da 1 con salida 0. Perfecto, eso es todo. Eso es lo que se necesitaba ver, ¿ya? Lo importante es que el funcionamiento ustedes ya lo conocen. No lo dejes de compartir todavía, Alex, un ratitito, nada más. Ya. Recuerden, vamos a la parte de código. A mí lo que me interesa ahorita es la parte de código. Ya, recuerden, en esta parte, como ustedes ven aquí, la parte de la entidad no es absolutamente nada complejo, es exactamente lo mismo que ya hemos analizado, ¿sí? ¿Sí? Declaro mi entidad. Recuerden, en la parte de la arquitectura que vemos aquí abajo, como ustedes pueden ver, aquí dentro de la arquitectura, directamente en la sentencia, después del begin, se hace uso de la sentencia work, ¿sí? Se hace uso de la sentencia work. Entonces, en este caso es importante entender que aquí solo hay un paso de desarrollo, ¿sí? Vamos al RTL, por favor. Lo importante es que en el RTL se vean, gracias, una vez para atrás. Exacto. Lo importante es que en el RTL se puedan ver claramente los componentes que están siendo instanciados. Eso es súper importante. Listo, muchas gracias, Alex. Te agradezco un mundo nuevamente. ¿Ya? De los grupos restantes, ¿algún voluntario, por favor? Nosotros, Inge. Vamos, Carlos, por favor. Recuerden, Carlos va a mostrar por instanciación por declaración de componentes. Comienza, Carlos. Ahí se puede ver. Claramente, Carlos. Ya, como podemos observar, tengo la instanciación de los dos sumadores medios y compilados al sumador completo. Pasemos, Carlitos, de acá, por favor, a la parte de implementation, porque estás en la parte de simulation. Ya, ahí. Ya, correcto, perfecto. Fíjense, entonces, chicos, que este símbolo de aquí, este símbolo verde, este símbolo que son tres cuadraditos, que son así. Así, luego aquí viene otro cuadrito y luego acá viene otro cuadrito. Y este cuadrito es de color verde. Entonces, este símbolo está aquí, ¿ya? Ese símbolo significa que ese es el módulo top. ¿Ya? Listo, sigamos, Carlos. Ya en los sumadores medios, simplemente las funciones que ya teníamos de clases anteriores. Y todo Perfecto. Está compilado al sumador completo. Entonces, en el sumador completo, lo único que estoy haciendo es declarar las entradas y salidas, como podemos ver aquí. Y estoy instanciando lo que es el sumador medio 1 y el sumador medio 2, declarando cuáles van a ser los valores que toma el primer semisumador con el segundo semisumador. Ya, y fíjense esta parte, por favor. ¿Cuántos componentes está declarando su compañero? ¿Cuántos componentes está declarando su compañero? Dos. Uno, no. Uno solo. Semisumador. Solo un componente. Está declarando el componente semisumador. La diferencia es que él los está instanciando dos veces. ¿Sí ven? Ah, no, esa parte, la última parte no es. Es solo hasta aquí nada más. ¿Ya? Entonces recuerden, él declara un componente, pero los instancia dos veces. Ahora, fíjense ustedes,
tal como lo habíamos dicho nosotros en el resumen anterior. El proceso de declarar el componente se lo hace en arquitectura antes del begin, en la parte de arriba. Y la instanciación o las dos instanciaciones se lo hace en la parte de abajo del begin. ¿Ya? Entonces recuerden, en este caso, nombre de la instancia, nombre del componente. Nombre de la instancia, nombre del componente. En este caso recuerden que si él quisiera también podría colocar el nombre de la arquitectura, pero no le hace falta. ¿Sí ven? Instancia 1, instancia 2, pero tengo un solo componente. ¿Por qué un solo componente? Porque es el mismo, entonces no me hace falta declararlo dos veces. El mismo componente lo puedo llamar a través de estas instancias las veces que yo necesite. Ya, veamos el RTL, por favor. Ya, a ver, ¿qué significa esto que dice inst sumador medio 1, inst sumador medio 2? ¿Qué son? Las instancias. Los nombres de las instancias. ¿Y qué es sumador medio, sumador medio? Los semisumadores. El nombre del componente, exactamente. Son el nombre del componente que en el caso de su compañero se llama sumador medio. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver, abramos cualquiera de ellos, por favor, Carlos. ¿Ya? Como ven, aquí están las dos funciones, la función XOR y la función AND. ¿Ya? Lo importante es que se vean los dos componentes, por favor, eso es súper importante. Simulación, Alex, por favor. Perdón, Carlos, por favor, mil disculpas. Ahí está. ¿Ya? Perfecto, entonces como ustedes pueden ver, aquí nosotros tenemos un 1, 1 con salida 0. Dos unos, 0 con salida 1. Hagamos una sola solamente, me parece que estamos aquí en ese dato. Tendrías que a B y a C forzarles a 1 para que se vea 0 con salida 1. 1, aplicar OK. Ya, te falta la C. Y ahí nos debe dar 1 con salida 1 y listo, se acabó. Y con eso podemos ver. Ya, perfecto. Escálale, por favor. Ya, y como ustedes pueden ver, ahí se ve la simulación. Ya. Ya. Entonces, regresemos a la parte del código, por favor, Alex. Perdón, Carlos, mil disculpas. Ya, a ver. Como ustedes se fijan, en este caso, hemos visto los dos métodos de instanciación. ¿Ya? A través de work y a través de declaración de componentes. Tarea para el día de mañana. Para el día de mañana la tareita consiste en hacer el conversor de código. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo con declaración de componentes y vamos a hacerlo con las dos. Ya, no le quites la pantalla ya. Voy a hacer la gráfica aquí. Sí. Voy a tener aquí, como ustedes pueden ver, ¿sí? La estructura VHDL y voy a crear 3 componentes. ¿Cuáles serían esos 3 componentes que tengo que crear? ¿Cuáles serían esos 3 componentes que tengo que crear? Los 3 convertidores. Conversores. Gray, correcto, exceso 3 y Aiken, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí mi entrada, ¿cuál va a ser? Entrada de 4 bits que se llama dato y la salida de 4 bits que se llama código. ¿Ya? Eso va a ser su tarea para el día de mañana. Y por favor, para el día de mañana tienen que venir revisando ya, porque mañana comenzamos cómo se utiliza el atributo event para las señales de reloj, porque mañana vamos a comenzar con, el miércoles vamos a comenzar con diseño secuencial y de autómatas finitos. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? Espero que la clase de hoy haya sido clara. Espero que los compañeros que presentaron los ejemplos hayan servido para que puedan ustedes entender adecuadamente estos procesos. Ya sé que tienen más clases, no les quito más tiempo, les agradezco mucho por el trabajo del día de hoy. Nos veríamos el día miércoles. Cuídense mucho, chicos, por favor, no salgan, está terrible esto de las huelgas, así que
Cuídense mucho, por favor, chicos. Nos veríamos el día miércoles. Que tengan un excelente resto del día. Gracias. Chao, chicos. Cuídense mucho. Chao, 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 chao. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo recibes esta semana? Muy bien. Entonces, con todo, bueno, ahí está el registro. La ciudad